Bienvenido en esta mañana a la casa del Señor. Bienvenido también a todos los hermanos que por Facebook pues, nos están viendo, están en casa, están ausentes de estar aquí con nosotros, pero presentes en espíritu, porque están ahí, ¿no? Están dentro de lo que es la dinámica de nuestro culto en esta mañana, así que a cada hermano anciano o cada hermano que por una o por otra razón pues está en casa enfermo, pues desde aquí nuestro saludo, nuestro cariño y nuestros mejores anhelos para que pronto puedan estar aquí con nosotros. Me gustaría que abriese la palabra de Dios en esta mañana, hermano, por el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Reyes, capítulo 19, versículo 18. El personaje de esta mañana está dentro de una cueva oscura, sentado, ejerciendo su papel todavía de profeta del pueblo de Dios, pero es un profeta que se siente realmente cansado, abrumado, aislado, muy decepcionado, sobre todo muy decepcionado con la gente, muy decepcionado con su pueblo. Está convencido de que la nación no le ha... Bueno, la nación ha llegado a unos niveles realmente de deterioro moral tal que difícilmente piensa que van a poder ser rescatados de nuevo, de que van a poder ser cautivados de nuevo por el Señor. Piensa que la restauración de ese pueblo a duras penas se va a poder efectuar. Su esperanza de esa restauración está muy, muy por los suelos. Jornadas antes, tal vez un mes y medio antes aproximadamente, había tenido unas experiencias tremendas, de tal manera que había presenciado como el fuego del cielo había bajado, como la presencia de Dios se había manifestado realmente, como Jehová de los ejércitos se había manifestado delante del rey, un rey malísimo, Acab, una mujer, una reina también, peor todavía, como era Jezabel. Estamos hablando de un profeta llamado Elías, no sé si te suena. Elías tiene una experiencia en ese monte extraordinaria, ve el fuego de Dios, ve cómo realmente la presencia de Dios aparece. Otros han estado invocando a sus dioses, pero no han aparecido. Pero el Dios Todopoderoso sí. Él cree que tras esa manifestación tan enorme, tan portentosa del Señor, el pueblo se va a arrodillar, el pueblo se va a humillar, el pueblo se va a dar cuenta de una vez por todas, el pueblo va a reconvenir su maldad, va a cambiar su tendencia y va a volver de nuevo a restaurar la adoración al Señor, va a quitar todos los dioses paganos, todas las estatuas a Baal, vas a derribarlas y van de nuevo a consagrarse a el sacrificio y a la adoración del Señor. Pero poco tiempo le dura para darse cuenta de que realmente no era así. El pueblo y el rey habían sido convencidos, pero no convertidos. Y la esposa, Jezabel, ni eso siquiera, ni convencida. De tal manera que amonesta e incluso pues atenta y amenaza al profeta. Toda esa amenaza y esa aparente esterilidad de lo que había ocurrido, esa falta de fruto de respuesta, o no la que él pretendía realmente, la que él creía que iba a ocurrir, le conlleva entrar en un estadio de depresión, de desolamiento personal, tal que en este momento, en este capítulo 19, lo vemos dentro de una cueva. En esa cueva él va a tener una experiencia con el Señor se le va a aparecer y va a entablar un diálogo personal con él. Si os fijáis en el capítulo 19, en los versículos anteriores, en el 13 y en el 14, al final del 13 dice la palabra, dice el Señor: Elías, ¿qué haces aquí?
Y él le responde en el versículo 14. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor en los siguientes versículos va a restaurar la perspectiva y la visión del profeta. Le va a hacer ver de que realmente él todavía sigue siendo el soberano, él todavía sigue llevando el control de la situación, aunque la maldad es mucha, aunque el pecado es mucho, aunque la idolatría es mucha, aunque Acab es mucho Acab y Jezabel, mucha Jezabel, pero aún así él sigue siendo el Dios todopoderoso. Y va a empezar a dibujarle nuevos proyectos, a que eleve de nuevo el liderazgo y el ministerio de ciertas personas que van a actuar de una manera muy rápida en el pueblo, en la historia del pueblo de Dios, en los siguientes capítulos de forma inmediata. Pero lo que a nosotros nos interesa es sobre todo el versículo 18, porque es la respuesta, es la reestructuración de la mente que el Señor hace de un profeta que está completamente desorientado, un profeta que se cree solo, un profeta que cree que ha quedado solo, que no hay nadie dentro del pueblo que realmente adore al Señor. Y el Señor le sorprende en el versículo 18 y le dice este texto que dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando todos, mis hermanos, todos se han arrodillado a Baal, cuando todos han besado a Baal, a esa estatua, en señal de adoración y de reverencia, hay 7,000 que permanecen aún todavía dentro del pueblo de Dios mirando a Jehová de los ejércitos. Todavía quedan 7,000 que cuando el resto se ha ido en pos de Baal, estos siguen todavía sirviendo y siguiendo al Señor. Estos son el rebusco de una vendimia que el malo ha recogido y ha llenado cestos enormes de uvas del pueblo de Israel y se los ha llevado a su terreno, al terreno de la idolatría, de la maldad, de la perversión. Pero todavía increíblemente quedan algunas uvas, algunos racimos de uvas, a veces muy desgajados, a veces muy rotos, pero todavía queda uva en los viñedos del Señor. 7,000 que no han doblado sus rodillas, 7,000 que no han contaminado sus bocas, hombres y mujeres que no se han dejado influenciar, que no han entregado sus vidas, ni sus casas, ni sus hábitos, ni sus conductas al espíritu del tiempo, a la moda, a la corriente, a la influencia malévola imperante en esta sociedad. Pero mi hermano, reducir todo el pecado de la sociedad de Elías, solamente reducirlo a la acción de arrodillarte ante la estatua de Baal o de besar simplemente la estatua, pues es simplificar demasiado la situación. El pecado del pueblo va mucho más allá de eso. A veces nos pasa lo mismo con ciertos pecados, ¿no? Que los asociamos a veces a cierta conducta o ciertos pasajes concretos, ciertos momentos concretos, ciertas ciudades concretas, y nos creemos que solamente el único problema que había en esa ciudad o en esa sociedad era ese. Por ejemplo, eso pasa con Sodoma y Gomorra. Nos creemos que solamente el pecado reinante, imperante de Sodoma y Gomorra era la perversión sexual. De hecho, el nombre de Sodoma, sodomía, se ha trasladado, tanto en el idioma castellano como incluso en el inglés, a ese tipo de pecados. Todo aquel que comete un pecado de perversión sexual,
pues se nos dice que comete una sodomía, ¿vale? Porque el término se ha generalizado hacia eso. Pero está claro que no todo el pecado que había en Sodoma, no todo el pecado que está contenido en el Génesis, en el capítulo 18 y sobre todo en el 19, en el 18, lo podemos catalogar de perversión sexual. No es así. Creo, mi hermano, que el episodio central en el cual aquellos ángeles, si te acuerdas, van allí a Sodoma, son recibidos por Lot y después la gente de la ciudad intenta realmente hacerle mal. La gente de la ciudad seguramente tendría algunas ideas perversas sexuales, seguramente por el término que aparece en el hebreo. Pero realmente creo, mi hermano, que de esa historia concreta, esa historia representa solamente unos minutos de una auténtica película, de una sociedad en concreto, en esta, la de Sodoma o Gomorra, Sodoma en este caso, en la cual han ido pasando los años y se ha ido incrementando otros pecados, maldades, perversiones que se van sumando y que al final pueden terminar en un culmen, en esa acción perversa sexual, ya en esa depravación total, pero que realmente hay algo más que eso. Mira, el texto que tenéis, Ezequiel 16, 49 y 50, afortunadamente nos va a describir la sociedad en Sodoma. Nos va a hacer ver de que realmente no todo lo que había en Sodoma lo podemos identificar como perversión sexual. Si abres la palabra, sé que la has abierto anteriormente por Primera de Reyes, pero si pones algo ahí, aunque nos vamos a centrar principalmente en Ezequiel, pero quiero que me busques Ezequiel 16, 49 al 50 y que lo tengas abierto porque no te va a aparecer en pantalla el texto. Quiero que tengas tu Biblia abierta en esta mañana y alguien, un hermano o una hermana, por favor, en voz alta, nos lo pueda leer. 49 y 50 del capítulo 16 de Ezequiel. Y cuando vi esa maldad realmente, las quité. Hermanos, la palabra de juicio que leemos en ese capítulo de Ezequiel, en ese capítulo 16 de Ezequiel, va dirigido no a Sodoma, no a Gomorra. Ellos aparecen, bueno, porque realmente van a dar pie a profundizar sobre los aspectos que esa sociedad, los aspectos de pecado y de maldad que había realmente en esa sociedad, pero el juicio principalmente de todo el capítulo 16 va dirigido a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Va dirigido a lo que es el reino del sur. Como sabéis ya en este momento, hace ya años, pero bueno, en este momento histórico, Israel ya no está unificado. Israel está dividido en un reino del norte y un reino del sur. Ambos con reyes, ambos, cada uno tirando por su cuenta. Y en este caso, el juicio va dirigido a Jerusalén. Pero ¿sabes una cosa? En el desarrollo de ese juicio, la palabra, el capítulo 16, nos va a hablar de una serie de sociedades, de entidades humanas que son muy parecidas en pecado a Jerusalén. Que todas ellas van a tener una cierta hermandad. Y una cierta hermandad, ¿sabéis por qué? Porque el espíritu que hay en cada una de esas sociedades es el mismo. Perversión, maldad, idolatría, alejamiento del Señor, etc. Van a aparecer, fíjate bien en el versículo 46, porque nos va a describir, aparte de Jerusalén, a dos hermanas. Una hermana mayor
y una hermana menor. Si te fijas en el versículo 46 dice el texto, y tu hermana mayor es, ¿quién? Samaria. Curioso, porque la sociedad de Samaria es la sociedad de Acab, es la sociedad de nuestro personaje Elías. Muy interesante. Dice, tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas por las aldeas y los pueblecitos que estaban alrededor realmente de toda la comarca, de toda la zona de Samaria. Dice que habitan al norte de ti, está hablando de Jerusalén, y tu hermana menor es ¿quién? Es Sodoma. Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Una hermana mayor y una hermana menor, pero una hermana mayor no porque fuera más vieja, nada de eso. Cuando está hablando de mayor y de menor, está hablando de la extensión del territorio, ¿vale? Samaria, evidentemente, que es una zona mucho más extensa, por eso se le llama mayor, y a la otra, Sodoma, Gomorra y todas las pequeñitas localidades o aldeas que había alrededor, pues se le llama por ello, en este caso, menor. Hermanas de Jerusalén, pero que son sociedades que realmente, hermano, la descripción de Ezequiel, la descripción que el profeta Ezequiel nos da en el versículo 49, en concreto de la sociedad de Sodoma, nos puede ayudar a comprender el proceso degenerativo moral y religioso de la Samaria de Elías, de la Samaria de esos 7.000 que están viviendo y soportando la influencia de ese tipo de sociedad. Si queremos saber realmente, si queremos meternos dentro del papel, de la piel de esos 7.000 y ver qué es lo que están soportando, todo lo que están viviendo, no solamente tenemos que pensar en que están soportando sí o no el inclinarse delante de una imagen de Baal y besarle los pies, sino que hay algo más. La sociedad imperante en ese momento, muy parecida, tremendamente parecida, como dice Ezequiel, a la de Sodoma, nos va a hacer ver de que realmente son otros los elementos que tienen que soportar, que tienen que aguantar. Fíjate bien, con la ayuda del Señor, en esta mañana vamos a ver un versículo tan corto como el 49 y el 50, pero sobre todo el 49, pero un versículo tan sustancioso porque realmente, sin lugar a dudas, nos va a describir la sociedad de Sodoma, la sociedad de Samaria, la sociedad, porque son hermanas, porque ya no lo dice la palabra que son hermanas, es decir, porque lo que piensa una la piensa la otra, porque están viviendo casi en contextos muy parecidos, en ambientes muy parecidos, en pecados y en maldad muy parecidos. Vamos a ver algunos pasos que se dan en esta sociedad y que son pasos de depravación. Pasos, influencias negativas que esos 7.000 están viviendo en los tiempos de Elías. Y lo primero, mi hermano, que te aparece en el pasaje, si te fijas bien en el versículo 49, dice que aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. 2 puntos. Y el primer aspecto que aparece, ¿cuál es? Soberbia. Soberbia. Si algo tienen que soportar los 7.000 en los tiempos de Elías, esos 7.000 que están ahí, que él los desconoce, no percibe quiénes son, pero que el Señor le dice que dentro de su pueblo hay 7.000 que no se están arrodillando. Son 7.000 que están soportando la soberbia. Soportando la soberbia de la sociedad, soportando el individualismo, soportando el orgullo, soportando que el nombre de Dios se esté pisoteando. Soportando que haya hombres y mujeres con una profunda convicción de que realmente no necesitan para vivir, para ser felices, para funcionar, no necesitan ni a Dios, ni necesitan tampoco la ley de Dios, ni la buena voluntad de Dios. Hombres y mujeres soberbios, orgullosos. Y ya vemos desde muy temprano en la palabra de Dios ese espíritu de soberbia en Adán y Eva.
Y vemos ese espíritu de soberbia cuando realmente en el mismo jardín deciden de actuar no bajo el mandato de Dios, no bajo la prescripción de los mandamientos de Dios, sino según lo que a ellos les parece que es bueno. Aquello que realmente es agradable a su vista, aquello que realmente es agradable a su gusto, aquello que llena realmente sus sentidos por completo. Hermano, el pecado de Sodoma comienza cuando un individuo o una sociedad, como es en este caso, decide que su propia opinión es la que realmente cuenta. De que su opinión es tan buena o incluso de forma práctica superior a la opinión, a la voluntad de Dios. Que en lugar de atender lo que la Escritura realmente enseña, pues bueno, que puede estar bien para otros momentos, para otras épocas, para otras culturas, para otras circunstancias, pero que realmente es inaceptable en el tiempo en el que nos movemos, en nuestra cultura, en nuestro posmodernismo, es inaceptable. Son valores, son principios, son leyes, son mandamientos que son inaceptables, que los rechazamos en nuestra sociedad. Que cuando la palabra de Dios enseña sobre la sexualidad o cuando la palabra de Dios marca con respecto a la familia y marca con un contenido realmente completo a desarrollar en las Sagradas Escrituras, esta sociedad soberbia no lo acepta, lo considera completamente inaceptable y choca. ¿Por qué? Porque choca realmente con su propia ideología. Desarrolla toda una serie de ideologías, una serie de pensamientos, de creencias con respecto a lo que la propia palabra está marcando. Cuando a fin de cuentas una sociedad inmersa en su soberbia cree saber más que la palabra de Dios y empieza a recortar la palabra y empieza a afeitarla y empieza a moldearla y empieza a coger una parte que sí es inspirada pero que otra no, que una está bajo la influencia de la cultura y otros textos no. Hermano, una sociedad soberbia, orgullosa, que no sabe reconocer el lugar de Dios. Pero fíjate bien en el segundo punto, en la segunda característica de esta sociedad. No solamente era soberbia, orgullosa, altanera, prepotente, individualista, independiente realmente de Dios y de su voluntad y de su palabra, tomándola a juego, sino que es una sociedad que dice que estaba como saciada de pan. Una sociedad en la cual hay abundancia de pan, y aunque esto en principio pudiera parecer realmente positivo, pero hay algo que no, hay algo que realmente no. La clave para entender el por qué la abundancia de pan forma parte de un proceso degenerativo en una sociedad como esta, tal vez la tenemos que situar en pasajes como por ejemplo en Lucas 4, 3 y 4. Y sin ir a él, os enfoco los personajes y la situación y perfectamente os situaréis. Estamos hablando del pasaje cuando el Señor es tentado con el diablo. Y el diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, ¿qué? Di a estas piedras que ¿qué? Que se conviertan en pan. Y él tiene que contestarle con la propia palabra y le dice, ¿qué? Vamos a ver, no solo de pan, el pan es realmente importante, pero tú estás aprovechando la necesidad mía, tú estás aprovechando las circunstancias y para satisfacer esa necesidad, tú quieres que yo rompa la palabra, que yo rompa la voluntad de Dios, que yo rompa el tiempo de Dios, el proyecto de Dios, el fin de Dios. No. Hermano, esta es una sociedad, la de Sodoma, la de los 7000, una sociedad tremendamente materialista. Una sociedad donde el pan se ha considerado o ha llegado a alcanzar el nivel de Dios. Donde el pan ya no es simplemente un alimento necesario, sino que es un alimento ya súper indispensable, un alimento que realmente es necesario ya para todo,
El materialismo. El materialismo, donde solamente se vive para el pan. Solamente se vive para el pan. Saciedad, saciedad de pan. Donde ya no se contiene simplemente con el tener, sino con el sobretener ya. Donde los niveles de insatisfacción queremos llenarlo a través del tener. Y el Señor está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. Si el hombre solamente se alimenta de pan, estará constantemente insatisfecho, como así es. Esta es una sociedad totalmente insatisfecha porque solamente su perspectiva es llenar la barriga, llenar sus deseos, llenar sus ojos, llenar sus oídos, llenar sus sentidos, solamente. En esta misma línea, mi hermano, podemos entender el pasaje de Lucas 12, la parábola del rico que construye, levanta y que llega un momento y dice, mira ya, ahora es el momento en el cual ya con todo lo que tengo, ahora es el momento para descansar, para comer, para beber, para disfrutar a tope. Un hombre, mi hermano, que no piensa en los demás, un hombre que no piensa en el ajeno, en el necesitado, un hombre que no sabe reconocer, que no sabe colocar los bienes materiales en el lugar apropiado en su vida, sino que lo coloca realmente en el orden más alto. Más alto. Hermano, el tener lo material es bueno, evidentemente, y una bendición de parte de Dios. Pero cuando lo material empieza a sustituir a Dios, resulta al final ser tan repugnante como aquel que se inclinaba ante un ídolo y le rendía culto. Igual, te estás rindiendo a eso y estás ocupando tu tiempo, tu corazón, tus intenciones, tus propósitos solo y exclusivamente al tener el materialismo, mi hermano. Si hay algo que esta gente, estos 7.000, estaban bajo esa influencia, era la influencia de la saciedad de pan, del materialismo. Pero fíjate bien que no solamente es del materialismo, hay otro elemento que aparece en el pasaje y es la abundancia de ¿qué? Es curioso, la abundancia de ociosidad. La abundancia de ociosidad. Y sucede lo mismo que con la abundancia material. La Biblia, el ocio, lo considera realmente importante. De hecho, Dios, en la ley a Moisés, le manda al pueblo, y nos manda también a nosotros, como creyentes en el nuevo pacto, a respetar el tiempo de descanso, a respetar el día del Señor. Porque considera ese día un día donde tú puedes descansar, romper la rutina y la monotonía de tu trabajo, pero principalmente porque en ese día tú vas a honrar y a glorificar el nombre del Señor. La ociosidad aquí se habla, mi hermano, es una ociosidad sobreabundante, es decir, que pasa ya los límites normales, cuando ya la mente solamente lo único que piensas en el fin de semana, lo único que piensas realmente es en el ocio, lo único que piensas es en la expansión, en salir de esa rutina, de esa esclavitud del trabajo y solamente piensa en sí mismo. Cuando no piensa en el descanso, ni piensa en el reposo, ni piensa realmente en ese día pensando en el Señor, sino piensa simplemente en el fin de semana o el salir pitando. El ocio requerido por Dios tiene como finalidad el honrarle y el descansar. Pero el ocio, mi hermano, de Sodoma es un ocio completamente diferente. Es un ocio que está centrado, ¿sabes en quién? Solamente en sí mismo. Dios no aparece para nada. Si hay un momento, un tiempo, hay una administración del tiempo errónea, porque solamente el tiempo es para el ocio, para el descanso, para el disfrute, para la llenura personal, pero nada más. No se administra el tiempo de la manera adecuada. Estos 7.000, mi hermano, estaban bajo esa influencia. Y esos 7.000 seguramente tendrían la influencia de programas basura. Yo no sé cómo hoy en día todavía.
Y perdonadme si alguno lo podéis hacer, pero os exhorto en el nombre del Señor a que seáis buenos mayordomos de vuestro tiempo y no os dejéis contaminar por basura. ¿Cómo es posible que todavía pueda haber creyentes que estén viendo programas tan asquerosos, tan burdos, tan insulsos, tan estériles, pero tan contaminantes en la televisión, mi hermano? Hermano, tienes que apagar tu televisión, tienes que bloquearla. No puedes, hay cosas interesantes en la televisión, evidentemente que sí, pero hay una cantidad de basuras tremendas que tú no te puedes permitir el lujazo de pasar horas y horas. Y estás viendo pornografía, y estás viendo adulterio, y estás viendo fornicación, y lo estás viendo, y no te das cuenta de que lo estás permitiendo. ¿No te das cuenta que te estás dejando influenciar? Y estás viendo programas de murmuración, de cotilleo y no te das cuenta. ¿Crees que no te afecta? ¿Crees que tú eres inmune? Hermanos, del pueblo de Israel solo 7.000 escogió el Señor porque realmente eran los que no se estaban arrodillando. El resto, ¿sabéis qué estaban haciendo? Se estaban arrodillando. Se estaban dejando influenciar. Es decir, que tú y que yo, porque tengamos... No hay ninguna vacuna que evidentemente te inhiba mientras estemos aquí en esta tierra a que realmente no vayas a pecar, a que no cedas a la influencia negativa de este mundo. Estamos expuestos porque estamos aquí. No somos, pero estamos en el mundo, mi hermano. Pero tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar tus ojos. Tienes que cuidar tus oídos. Tienes que mimar y cuidar el tiempo que Dios te da. Tu tiempo. Ese tiempo que sale ya de tu trabajo, de tus ocupaciones y que entra dentro de esa mayordomía, de esa responsabilidad. Señor, ¿qué hago con este tiempo? ¿Lo dedico realmente a descansar? Señor, ¿lo dedico realmente a disfrutar? ¿Lo dedico realmente a estar contigo, Señor? ¿Lo dedico realmente a honrarte, a glorificarte, Señor? O en cambio me paso, sí, como un zombi delante de la televisión y creo que realmente eso... Sí, hermano, la mente realmente te la va a despejar, sí. Pero te la va a despejar de ciertos problemas, pero las influencias negativas te la van a ir metiendo. Tú no te creas que la televisión se queda callada, ¿eh? Tú no te creas que los programas, tú no te creas que el libro, no te creas nada de eso. La sociedad va imponiendo, mi hermano, patrones, va imponiendo valores, va imponiendo mecanismos de pensamiento, de actuación, de conducta para con tu vida y para con mi vida. Y las cosas se dejan de ver. ¿Creéis que el pueblo fue de la noche a la mañana? Fue de una manera paulatina. Acab empezó con algunos gestos, Jezabel empezaría con algunos gestos, empezaría a traer a algunos profetas de Baal y empezaría a introducirlos y empezaría a cambiar poco a poco. Y el pueblo fue entrando. Hermano, sé responsable con tu tiempo. Cuidado con la abundancia de ociosidad. Cuidado cuando dejamos la mente en blanco, cuidado cuando perdemos ese estado de alerta, de atención, ese estado de precaución, ese estado en ese estado de vela y oración que el creyente tiene que tener para saber realmente lo bueno y lo malo, para saber discernir, hermano, por dónde te está entrando, por dónde se te está colando y no te está dando ni cuenta. Y se te va el tiempo. Y después para otras cosas importantes, entonces sí. Hermano, hay un cuarto punto en este pasaje que nos describe la sociedad de Sodoma, la sociedad que posiblemente pudiera haberse visto envuelto estos 7.000. Y por último nos dice la palabra que era la ausencia de compasión. Fíjate bien, dice que esta Sodoma, tu hermana, dice, no fortaleció ¿qué? La mano del afligido ni del menesteroso. Claro, una sociedad tan orgullosa, una sociedad tan individualista, una sociedad, ¿sabe lo que al final va trayendo esto, el mecanismo normal? Pues que cada uno se va encerrando en su propio mundo, en sus propias circunstancias, en su poca problemática, en venir y en irte, y en olvidar realmente el ajeno, olvidar la persona que tienes a tu lado, olvidar el necesitado, olvidar el que se va quedando atrás en el camino,
olvidar al que ves que está tirado en el camino, pero que tú tienes tanta prisa, tanto tiempo, tan poca libertad de movimiento ya, tantas cuestiones que hacer, que realmente eso supone ya una carga extraordinaria. Eso supone ya ¿qué te digo yo? Un lastre para ti o para tu vida, un costo determinado que ya a esta altura ya no estás dispuesto a pagar. Y nos dejamos llevar. Y al final nos transformamos también, incluso nosotros mismos, nos vamos transformando también en una sociedad individualista. Una sociedad donde solamente llegamos, comemos y a partir de ahí nos vamos. Y nos dejamos influir por el ambiente. Influir por el ambiente, mi hermano. Esta es una sociedad que se olvidaba del afligido y del menesteroso, que los dejaba a un lado, que no le daba la importancia, que les daba realmente lo mismo. Hermano, una sociedad, te lo dejo en un cuadro que te pueda servir de resumen, una sociedad que no sabe reconocer soberbia, que no sabe reconocer el lugar de Dios, que quiere tener a Dios, sí, pero un Dios monigote, un Dios Santa Claus, un Dios bonachón, un Dios estampita, un Dios que sí te cojo, pero cuando te necesite, te clamo, pero cuando realmente me duela, pero ese Dios que realmente impone, ese Dios que manda, que exhorta, ese Dios al que hay que obedecer, al que hay que humillarse, al que hay que doblegar la vida, donde hay que doblegar los sentimientos, la voluntad, donde realmente uno entra en un señorío, en una esclavitud, entenderme el término esclavitud en el buen sentido. Ese tipo de Dios, no, por favor, ese tipo de Dios no. Ese tipo de Dios no. Una sociedad que no sabe reconocer el lugar que los bienes tienen en la vida. Que sí, que es necesario, hermano, el pan, que es necesario tu trabajo, que es necesario, evidentemente, tener un coche, evidentemente que es necesario, pero mi hermano, que no se pierda de vista que si eso impide hacer la voluntad de Dios, si con eso la sociedad lo que está haciendo es comprarte o comprarme o hipotecarte o hipotecarme de tal manera que al final sea necesario romper mi pacto con Dios, romper mi tiempo con Dios, romper aquello que Dios realmente quiere para mí, la voluntad de Dios, hermano, no estés dispuesto. Las piedras se tienen que quedar como piedras en el nombre del Señor. Él mandará ángeles, Él mandará ya otras medidas, otros canales. No te preocupes. Eres hijo de Dios y tu Padre te quiere y te ama. Él te socorrerá, seguro. No te hace falta que la voz del diablo te venga y te tiente. Y si lo hace, no lo creas. No te precipites. No te dejes imbuir por ese nivel de impulsividad, de hiperactividad que tiene esta sociedad, que no nos deja pensar, que quiere que se actúe ya, que te metas ya en cosas. En el nombre del Señor nos hace falta reflexión, quietud. Nos hace falta darle el lugar del Señor. Volver de nuevo a recuperar ese día del Señor donde lo más importante es el Señor y se quedan atrás trabajos y se quedan atrás actividades y se quedan atrás todo lo que haya que quedarse atrás porque es el día del Señor. Y sabes una cosa, el Señor no solamente te va a dar este tiempo, sino que te va a dar mucho más después. Porque el que busca a Dios y su justicia, Él da después todo lo demás. Todo lo demás, mi hermano. Una sociedad que tiene unos bajos niveles de compasión, pero que, hermano, estas eran características de Samaria. Estas eran las características que este club, yo lo he titulado así, la predicación de hoy, ¿no? El club de los 7000, porque es un grupo. El club de los 7000, este grupo de hombres y de mujeres, no se dejó influenciar por esta corriente. Este grupo de hombres y de mujeres no se arrodillaron ni besaron esta forma de vivir que representaba esta sociedad pecaminosa. Y tú y yo, mi hermano. Este grupo de hombres y de mujeres tenían un propósito claro, fijo,
de agarrarse a la buena palabra de Dios, a la ley de Dios, si ya lo pudiera decir la filosofía, el libro de texto, el profesor determinado, el influencer, el político de turno, ya lo pudiera decir quien lo pudiera decir. Pero estos 7.000 se agarraron a la buena palabra de Dios. Estos tuvieron la decisión de elegir nadar en contracorriente contra la soberbia de este mundo. Un compromiso de apegarse a las Escrituras, un compromiso de humillarse y de obedecer a la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Hermanos, estos eran hombres que preferían ser ricos para con Dios, que escogieron el camino del ser antes que el tener, que pensaban evidentemente que todo vendría y que vendría por añadidura, pero que era el Señor el que daba y que ellos se tenían que dejar guiar por el Señor y primero era la buena voluntad de Dios. Que evitaban gastos que eran superfluos, que sabían vivir con contentamiento, que compartían bienes y depositaban su confianza, su día a día, en las buenas manos del Señor. Hombres que incluso soportaban piedras, soportaban mendrugos de pan en una cueva metidos, pero que preferían eso que salirse del club de los 7.000. Había profetas, hermano mío, había profetas que estaban metidos en cuevas, aislados, solitarios, y que en situaciones realmente complicadas, viviendo una vida contracorriente a todo lo que el pueblo estaba realmente viviendo. Pero estaban dispuestos a pagar ese precio por no arrodillarse delante de los Baales, por no arrodillarse a los principios, a los valores y a las influencias de la sociedad. 7.000 hombres y mujeres que tenían en su corazón el invertir el tiempo en lo útil, que rechazaban lo vano, lo estéril, lo estúpido, lo que realmente les contaminaba, que no les merecía la pena arrodillarse y estar horas y horas delante de Baal, cuando al final eso era una estatua que no le hacía nada, que no clamaban, que no hablaban, que no sentían. Qué estúpido y qué ridículo es estar delante de una estatua clamando, derramando lágrimas o invirtiendo horas o tiempo o costo, cuando al final no oían, no hablaban, no hacían nada. Eran hombres y mujeres que sabían perfectamente que su tiempo se lo dedicaban a su vida, a su cuidado personal, su familia, pero sobre todo también a su relación para con Dios. Un Dios vivo y verdadero. La respuesta viene de parte de Él. El pan de vida viene de parte de Él. El resto podía ser engañados durante un tiempo, pero evidentemente se daban cuenta de que realmente era estúpido, era ridículo, era estéril, insulso, perder ya más tiempo en lo que realmente no edificaba para nada su vida, todo lo contrario. Hombres y mujeres que reajustaron sus presupuestos hacia el amor y las buenas obras, que se olvidaron incluso de sí mismos, que estuvieron dispuestos a pagar un costo. Hermano, os he comentado el episodio de estos profetas. Había un hombre, Abías, gobernador de Acab y de Jezabel, fíjate bien, era un hombre importante dentro del propio palacio del rey. Este hombre mantuvo durante un montón de tiempo a 100 profetas metidos en unas cuevas, aislados, escondidos, y este hombre los alimentaba diariamente con pan y con agua todos los días. Pero ya no solamente es el costo, mi hermano, que para él a lo mejor sería, sino es el riesgo que este hombre corría. El riesgo. Pero él estaba dispuesto a correr ese riesgo. Un corazón compasivo, un corazón donde dentro de su presupuesto sabía que evidentemente tenía responsabilidad de cada su familia, pero tenía también una responsabilidad también con el prójimo, con el ajeno, con el necesitado, con su hermano en la fe, con ese 7.000, con esa parte de ese pueblo que realmente no tenía o no disfrutaba las circunstancias que él a lo mejor estaba disfrutando. No todos somos iguales, mi hermano. No todos disfrutamos las mismas circunstancias.
Unos más, unos menos. Físicas, económicas, sociales, pero sí tenemos que tener un sentir de estar atentos. Sí tenemos que tener un sentir, hermanos, no solamente en responsables o en pastores, sino cada uno de nosotros como sacerdotes, como componentes de ese club de los 7.000, tenemos que estar atentos los unos para con los otros. Se tienen que levantar muchos abdías, amén. ¿Amén o no amén? Se tiene que levantar, hermanos, muchos abdías que estén atentos a profetas que lo están pasando realmente mal. A personas que están viviendo en cuevas, personas que están a lo mejor con temores, con problemas psicológicos, con problemas de depresión, hermano, con problemas económicos, con problemas de presión de los demás, con bullying, no lo sé. Pero si no hay esas días, el Señor ya levantará otro, pero creo que tú y yo debemos de jugar también ese papel. Al final todo, mi hermano, se resume en ser o no ser. O eres de los 7.000 o no eres de los 7.000. O entras por la puerta estrecha o entras por la puerta ancha. O coges el camino estrecho o coges el angosto. O coges el camino de la vida o coges el camino de la perdición. El Señor nos enseña, primeramente, no estás solo. Elías, no estás solo. Aunque tú creas que va funcionando y que no estás solo. Hay otros 7.000 que están pagando el mismo precio que tú estás pagando. Anímate en el nombre del Señor, mi hermano. Merece la pena ser parte de ese pueblo. No eres solo, no eres una pieza rara, no. Sea joven, sea mujer, sea maduro, sea anciano, estamos pagando un precio y pertenecemos al pueblo de Dios. Y hay un número de escogidos, un número de hijos suyos que pertenecen y que forman parte de esos 7.000. Hermanos, soporta. No es fácil. Hay una sociedad a nuestro alrededor que va a presionar. Soporta. Y si tienes que pagar el precio que sea en el nombre del Señor, págalo porque merece realmente la pena. El Señor te ve. Puede que no seas un Elías que esté bajando fuego todos los días, ni que estés de campaña, ni que la gente se convierta contigo, ni que tú seas un luminar, que te digo yo. Puede que no tengas un liderazgo, puede que no le hables a nadie, puede que tú seas uno de esos que... Pero lo que más me maravilla es que Dios sabe dónde estás. Dios sabe dónde estás. Dios sabe que hay una llamita en tu corazón. Dios sabe que tal vez no eres de los explosivos, no eres de los, ¿qué te digo yo? Pero hay una llamita en tu corazón. Y esa llamita, si la dispones delante del Señor, llegará un día cuando el Señor diga, mis 7.000, que salgan mis 7.000. Llegará el día, mi hermano. Llegará el día en que Sodoma y Gomorra, fueron ajusticiadas, evidentemente. No se van a salir con la suya, mi hermano. Esta sociedad no se va a salir con la suya. La maldad no se va a salir con la suya. El diablo no se va a salir con la suya. El pecado no se va a salir con la suya. ¿Sabes por qué? Porque llegará un día en que el Señor tocará la trompeta. Y cuando el Señor toque la trompeta, los 7.000 saldremos y nos daremos cuenta de que realmente poquitos tal vez con relación a todo el universo, a toda la humanidad, pero seremos una multitud increíble. Una multitud increíble. Que en esta semana recobres fuerza. Que en esta semana no te importe la cueva en la que puedas estar. Que en esta semana no te importe el trozo de pan que te están trayendo no te importe, tu Dios te está mirando, tu Dios te observa, tu Dios está contigo. Eres parte de los 7.000, eres parte de tu pueblo. No estás solo, eres parte de los 7.000, perteneces a un club de escogidos, de maravillosos escogidos por el Señor y por su gracia, evidentemente. No porque ninguno nos merezcamos, por su bendita gracia.